Análisis de la contingencia nacional, junto al escritor y columnista Rafael Gumucio. Estamos de vuelta aquí con Rafael Gumucio, ya lo anunciamos, ya con cortina propia, ¿cierto? Rafael Gumucio, escritor y columnista. ¡Feliz Navidad, Rafa! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo estás? Empezaba viejo pascuero para sí, poder para estar a la altura. Estar a la altura. Oye, no sé si fue un regalo o no, un regalo sorpresa, regalo de amigo secreto, el tweet o el ex posteado por Irina Caramano, el mismo 24, esto sí que fue temprano en la mañana, aquí lo alcanzamos a comentar rápidamente, diciendo, parece todo un dilema de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que retrocediendo el reloj llena el vacío dejado por reinados, sacos de dormir o tronos en el palacio, que nuestra política sea presidencialista, no quita que sea contemporánea. Oye, y quedó como la grande con... como leerlo no, te puede dar un infarto, digamos. Que había un famoso chiste de alguien que quería matar a otro y entonces le entregaba una carta sin punto, ni coma, y lo leía y le daba un infarto. Esto es parecido. Esto es parecido, sí. La gramática es muy complicada, hay harta frase subordinada. A ver, deja pero te lo tengo ahí para que lo veas. Claro, ahí falta, sí, hay un punto. Sí. Pero hay frase intercalada, como claro, se dice, tú dices subordinada. Sí. Retrocediendo el reloj. No, es todo muy complicado. Muchos han hecho la broma de el lenguaje, el caramanés. ¿Tú crees que es propio del caramanés? No tiene tanto caramanés en el sentido de que no hay mucha jerga, digamos. ¿Ya? Está escrito bastante pero claro, quiere decir algo muy complicado y muy simple. Lo que quiere decir es que en el fondo, si ellos están buscando ser como austero, restituir la primera dama como figura no sería una figura de austeridad, pero lo que no está bien comprendido en el asunto es que en el fondo no es tanto la austeridad. Todos más o menos sabemos que va a costar bastante caro arreglar la moneda, que la verdad que y lo que se ahorra en esto no tienen es muy poco. Lo que quieren hacer más que restaurar la austeridad es la tradición. Entonces en ese sentido no hay ninguna contradicción en devolver el tema de la primera dama que es un tema que nunca comprendió Irina. La figura de la primera dama o la comprendió pero no quiso hacerse cargo de esa. Se le dio una potestad quizás no merecida a Irina Caramano. Yo en su momento lo mencioné, pudo haber sido mal leído, o quizás demasiado duro, pero yo consideraba que era una mujer circunstancial que estaba pasando por ahí, era la polola del presidente y por lo tanto como no había un grado de compromiso es más fácil, ¿no? que cambie y pasó, a los 6 meses ya no era la polola del presidente. Eso le quitó, se le dio demasiada atribución a alguien que no sabíamos cuánto iba a durar ahí. No, bueno, puede ser, pero ella podía haberlo tomado. Lo que no quiso entender o no entendió era que Chile, siendo una república, tiene elementos monárquicos muy fuertes. Sobre todo el presidencialismo es un elemento monárquico. El espíritu monárquico es muy esencial a los seres humanos y a las democracias, digamos. De hecho, las mejores democracias del mundo son todas monarquías, digamos. Porque hay un sentimiento de monárquico, una cierta continuidad, una cierta sensación de que yo puedo ver en el poder una familia en el poder, puedo ver una madre en el poder, puedo ver un padre en el poder, y entonces yo puedo directamente, sin pasar por el Parlamento, por los poderes, contactarme con el presidente. También en el sentido del indulto presidencial, que también está muy cuestionado. Pero entonces, lo que nunca quiso entender ella del todo es el sentido mágico o el sentido místico de las figuras como la primera dama y cómo esas figuras místicas hacen que el pueblo, que el mundo popular se sienta más cercano y no menos cercano. La clase media tiende a creer que se cree este tipo, que se cree que es rey, pero la clase más popular entiende que existe un vínculo mágico entre el poder y estoy hablando casi como ella en Caramanés, pero sí. pero entonces ahí. Pero o sea, tú dices, en simple, a la gente en general le gusta la primera dama. Pero por una razón profunda. Profunda, sí, no es porque le tinca. Claro, es porque es alguien que puede relacionarse de manera directa, no a través de los poderes que están hechos por la élite, digamos, y que puede, y de hecho lo ha hecho, Luisa Durán, que hizo la sonrisa mujer, orquestas juveniles, la gota
de leche, hizo otra primera Sí, dama. Las primeras damas han tenido esa facultad, que es decir, mira, El MIN, Martita claro, Larrachea, todas hicieron algo. Claro, todos hicieron algo y fueron algo. Entonces, siendo muy distinta cada una, no hay ninguna semejanza entre una y otra, digamos. Eran mujeres muy diferentes. Ya, Entonces, ¿era una institucionalidad necesaria entonces? claro, es lo que le pasó también al presidente Boric. Todos ellos empezaron como diciendo, ¿por qué se hace esto? Pero esto es absurdo y de repente el tiempo le ha demostrado Estando que ahí. esto es, claro, es lo que dice... Ahora sabe por qué estaba ahí. Claro, Chesterton, cuando uno quiere quitar rejas ¿cómo se llama? Y cercas de un campo, tiene que preguntarse por qué están ahí primero antes de sacarla. Porque de repente te das cuenta que esto tenía alguna razón. A veces hay que quitarla y no tiene ningún sentido, pero es mejor preguntar qué es lo que había antes. Entonces, fueron los dos muy, muy presuntuosos en pensar que esto era absurdo y que no tenía ningún sentido y no lograron evitar este tipo de cosas. Y luego está lo del caramanés, que también es otra cosa que también es interesante analizar, que es que el rector Carlos Peña, que ya uno dice ni siquiera que es rector de qué universidad es, porque es como el rector, de la universidad de la vida. del país. El rector. El rector. Bueno, el rector dice que esta es la generación que nos gobierna, la más cultivada y la más educada en la historia de Chile. Y es cierto que tienen más postítulos o más posgrado o han estudiado en universidades más prestigiosas que ninguna otra generación en Chile, pero han estudiado en las universidades más prestigiosas en el mundo en su peor momento. Luego, quizás son la generación menos educada de toda la historia de la política chilena, porque estudiar en la Universidad de Chile en los años 60 es mucho mejor que estudiar en la Universidad de Oxford hoy, digamos. El nivel de instrucción de una escuela o de un colegio de hoy, un colegio normal estoy hablando, y de un colegio de ayer, digamos, es muy distinto. Salir del Instituto Nacional el año 52 o 67 no es lo mismo que salir del San George el año pasado, digamos. Era mejor el nivel de instrucción, o el nivel de... Era universidad donde se enseñaban... ¿Qué quieres decirnos con todo esto? Que evidentemente el enredo intelectual que tienen no es solo... falta de educación, sino que sobra de educación. O sea, son universidades... ¿No estamos preparados para entender a Irina? O No, porque Irina, Cristina Dorador, que científica que fue parte del constituyente, ella dijo que es un matonaje con Irina por no decir que no entendemos lo que habla. Aunque ella acostumbraba a usar frases como nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, y de ahí se iba dando la vuelta que costaba entender. Bueno, Cristina Dorador es el ejemplo mismo de lo que estoy hablando, digamos. Es una prestigiosa académica y solo le he visto decir tonterías, pero así, pero como... Pero ¿cómo? Rafa, O sea, ¿qué tipo de tontería? Te A ver. toman la cabeza. o sea, no sé, o nunca le he visto decir nada inteligente para ser más, para ser más... Ya, o sea, pasar por una escuela no te garantiza seguramente muchas que en cosas. su materia, seguramente que en su ámbito debe ser una persona brillante, o dorada, por lo menos. Pero como doradora de píldora, muy mala, digamos. Ya, pero tú en el fondo lo que dices es que el caramanés es simplemente tratar de querer ser más sofisticado o querer demostrar que tú eres más educado y por eso utilizas este lenguaje. No, sí, pero en la universidad enseñan caramanés. O sea, ella no es particularmente extravagante. Esto no es una extravagancia personal. Así habla esa es un generación. lenguaje que si tú quieres ser parte de la academia tienes que hablar así, tienes que pensar así. Luego, lo que pasa en la universidad es un tema mundial, es un tema bastante grave, digamos. Es que no enseñan a escribir y a pensar de manera más o menos sencilla y clara. Y luego puedes complicarte, por supuesto. No tienes por qué ser simple, no todo el mundo tiene que ser simple, pero tienes que aprender a escribir y a pensar en simple para luego complicar. El caramel el problema no es que seas complejo, es que cuando tú resumes las ideas complejas que hay detrás, son muy simples. Escribir en complejo, como Lacan o como Foucault o como otros escritores, cuando las ideas son complejas, no tiene nada de malo. Algo digamos, simple ella lo explica complejo, lo explica enredado. Y mientras más enredado, más sofisticado se entiende. ¿Y qué es lo que quiere decir Irina Que Caramano con este mensaje? hay una contradicción entre querer ser sobrio y querer ser austero y querer dormir en un saco de dormir en la moneda, y restituir instituciones que son monárquicas y antiguas y tradicionales y al mismo tiempo, según ella, pomposa o caras como la primera dama. Ya, bueno, y ahí está la discusión, uno podría decir como de fondo, más allá de que si era apropiado que Irina Caramano
terminara, o ella, o una administración puntual terminara con la institución, ¿cierto? Hiciera una modificación tan grande, yo creo que tiene la contradicción es con que ella misma y el presidente Boric estaban en contra del cargo. Entonces, pero igual lo usaron el cargo de primera dama y con mucho poder. Claro, entonces, igual que estás como en Caramés también. yo estoy hablando en Caramés. Sí, ya ¿En serio? va parecido. Oye, que están haciendo bullying. Ya, Estás voy a defender a contagiando. Irina. Me estoy contagiando. No, No, digo pero yo. hay una palabra clave, clave en lo que dice Caramanés. La gente se ríe, porque como yo hablo enredado, van a decir también. También es Caramanés. Sí, pero es la manera de hablar es De enredada, Gumucio. no la frase. Ya. Que es la palabra contemporáneo. Sí. Ellos tienen una idea, que es también esta idea de lo civilizatorio, de que Sí. esto es un cambio civilizatorio, de que el siglo XXI sería muy distinto al siglo XX y sería mucho mejor que el siglo XX Sí, y claro. mucho mejor el siglo XX que el siglo XIX, cosa que es completamente absurda porque la contemporaneidad no se basa en, primero, las sociedades no progresan juntas, o sea, en algunas cosas progresan, en otras no. Luego, las sociedades también, a veces lo contemporáneo puede ser antiguo, digamos. Sí, claro. Digamos que el discurso de Trump es el discurso más contemporáneo que existe y al mismo tiempo el más antiguo, digamos. Tiene restos feudales, restos nacionalistas. Es decir, que lo contemporáneo, la idea de que las sociedades avanzan a poco, que tú estás ahí en primero medio, después estás ahí en segundo y después estás ahí en tercero. Y no hay vuelta atrás. Claro, es Eso absurda. no es así. Ah, bueno, lo dijo Antonio Orellana en una entrevista en Radio Infinita. Dijo, un Estado moderno no puede, en un Estado moderno, no puede la función pública depender de un cargo de parentesco. También ahí ella habla de la modernidad, digamos. Claro, O sea, lo mismo, es esa es la idea. ridículo que alguien, ¿a quién eligió la gente para ser presidente? A José Antonio Kast. Sucede que tiene una señora. Pero a ella no le eligió nadie, Pero lo eligieron a él. Pero las Entonces, primeras damas en el mundo, no solo en Chile, hay demasiada historia escrita por ellas que han tenido roles clave en los gobiernos, en mantener o en opacar dictadores o en aleonar pero- dictadores. Y aquí mismo en Chile, de todo, en construcción de en Chile, instituciones. en dictadura, pero la señora Lucía, o sea, No era, caía. no era accesoria. no hizo, o sea, y ocupó entiendes? y abusó de Sí. su poder. Ya, pero entonces el punto es, ¿qué rol le damos a la señora del presidente? Porque existe. Yo ayer tenía esta Pero- discusión en mi familia, típico pero que tiene- pero que discusión tiene- navideña, todo el mundo la debe haber tenido. Ella existe, ella está ahí. Pero ella que está. tiene trascendencia, ¿o no? Irina Caramanos pasó, al final de cuentas, ¿qué legado dejó? Bueno, Dejó un sitio eriazo, ¿no? No, pero hizo el tremendo legado de haber terminado con la Nah, pero es que institución eso no es un legado, de a mí- primera, no sé, de primera a mí dama. no sé para ti, Rafael. Pero hay gente que lo valora eso. Yo creo que la modernidad, esta idea de que la modernidad es una cosa que es mejor que la no modernidad, es absurdo. Los gobiernos tienen varios momentos juntos. Entonces, yo creo que este resabio monárquico que es la primera dama es algo que la gente necesita y es un respiro frente a los horrores de la democracia representativa, digamos, que son distantes. La idea de que existe la casta, lo que la gente odia de la casta no es Que sea casta. no, es que sea elegida, es que la gente no es, o sea, todo el mundo puede soportar una persona que es un rey, pero no puede soportar un tipo que es rey por 4 años, porque lo encuentran absurdo, porque o eres rey o no eres rey, pero eso que eres rey y luego vuelve a ser mendigo, es raro en la mentalidad de la gente. Por algo se crearon ese tipo de instituciones. La monarquía duró miles y miles de años y todavía dura en muchas partes Sí, del pues. mundo. Entonces, Y en países bastante modernos. claro, los países como Holanda o como Dinamarca, lo que hacen es Bélgica. que separan totalmente el poder ejecutivo del poder monárquico. Pero la monarquía existe para decirle a la gente, somos todos iguales menos ellos. Pero ellos no son iguales, porque no son iguales, No, porque la gente entiende que la igualdad es una idea, pero la gente sabe que la igualdad no existe. No, digamos. claro. Entonces dice, ellos no son iguales, pero al ser diferentes no tienen poder. Solo tienen poder los que somos iguales, pero los que son diferentes, porque existen los diferentes, tienen un aura, y eso es muy interesante y muy importante porque ayuda a las personas a soportar la igualdad. Si la igualdad es una imposición en que todos somos iguales, entonces ¿por qué yo podría soportar que haya gente que tiene más poder que yo? Rafa, se nos acaba tu sección de hoy día, pronto, pero se nos acaba el año.
Te quedaste con para tu siguiente programa, vamos a su estar en siguiente participación, ya vamos a estar en el 2026. 2026 cuando vengas el próximo viernes. ¿Con qué idea te quedaste del 2025? ¿Qué hito tú resaltarías? Yo creo que fue un buen año. Bueno, para mí fue un muy buen año, hay gente que no, pero supongo que yo creo que ha sido un primer año de normalidad o de tranquilidad después de 4 o 5 años de tempestad y de complicación. Fue el primer año que no hubo constitución nueva en mucho tiempo, digamos. Yo creo que eso es más que simbólico. Creo que tuvimos un proceso electoral muy, muy largo. Yo creo que a veces excesivamente largo y complejo, pero... Ahora pararon por 3 pero, no hay nada. pero fue la única noticia que hubo durante el año, o una de las pocas noticias que hubo durante el año, que significa que las otras noticias no eran tan importantes, digamos, o tan... evidentemente que los materiales habrían estado felices de poner crímenes todos los días. Parece que no pusieron crímenes porque no hay tantos crímenes como otros años, o porque no les servía, no sé por qué, pero yo creo que fue un año de que las cosas volvieron a cierta eje, a cierta normalidad. Como que de alguna forma esta enorme paréntesis que fue el estallido pareciera haber terminado su fin. ¿Volvemos a ser el Chile más fome de siempre? Yo creo que sería estúpido y excesivo y equivocado creer que esas cosas se acaban, porque veo muchas personas que creen que el estallido fue como un terremoto o como una ventolera o como un incendio forestal. Y no, fue un movimiento social que tuvo causas profundas, que tuvo que se quedó. Que ahí está, entonces, hay un que se germen quedó y que es parte de los elementos con los que vamos a tener que lidiar. Entonces, sería absurdo pensar que se acabó y se murió. Pero sí, gran parte de las consecuencias de ese viento creo que se acabaron. Creo que sí fue un año de cierta tranquilidad, de cierta paz, de cierta incluso, no sé si prosperidad, porque todavía estamos con los resabios del problemas Sí, pero las proyecciones no, pero las proyecciones son ya buenas. son mejores, Un poquito más la inflación va a estar controlada antes de lo que se querría. Claro, O sea, a nivel mundial no se podría decir lo mismo. Yo creo que ha sido un año nefasto, digamos, en muchos sentidos en el exterior, digamos, y con problemas como el de Israel y Gaza, que es tremendo, como con la política exterior usted acaban de hablar con Pasarate de la política exterior de Trump, que no se entiende muy bien nada. Pero sí siento que hemos llegado a una cierta normalidad. Yo la verdad es que me alegro de tener un expresidente, o sea, un presidente en ejercicio, digamos, que sea una persona cabal, una persona conversable, una persona inteligente, una persona en sus cabales. comparado con el resto, tú dices. Claro, y además un tipo culto y todo, Sí. y un presidente que toma el poder, que siendo de ideas completamente contrarias a las mías, también es un tipo agradable, conversable, ¿cómo se llama? O sea, hay sensatez al menos en el Hay- ambiente, y dices hay, tú. y hay muchas cosas en común que vamos a ir viendo, cosas buenas y cosas malas. Yo creo que no son tan distintos como aparentan, digamos. Por de pronto, los dos tienen un lazo con Schoenstatt muy fuerte, que también es un tema Oye, interesante. vamos a hablar los La próximos días de lo madre, de claro, Schoenstatt. la madre del presidente Boric es Schoenstattiana. Claro. Y bueno, y es el movimiento religioso al que pertenecen también José Antonio Cast y su familia. Sí, es un tema a investigar ese, porque Sí. Lo vamos simboliza? a hablar. Sí. El próximo viernes lo vamos a hablar. Así Ya. que para que pongas atención antes que venga a tu sección, te agradecemos. Yo no Rafa. escucho nada antes que llego yo. Porque No, No, porque no existe nada. existe. Está No concentrado. existe nada. No, pero sí, yo creo que sí, no sé, un año que ojalá se repita en cierto sentido, o mejor el próximo. Rafa Gumucio, siempre un placer escucharte. Que estés muy bien. Has Rafa, sido que muy tengas- claro en tus Que ideas. tengas buen ¿El caramé? caramanés.